El origen histórico. Las relaciones internacionales surgieron en la práctica desde la formación de las aldeas humanas en el Neolítico. La primera cultura en teorizar sobre relaciones internacionales y política exterior fueron las civilizaciones grecolatinas y posteriormente Roma. La primera cátedra de relaciones internacionales fue creada en Gales en 1919 en la Universidad de Aberystwyth, como la Cátedra Woodrow Wilson, la cual fue dirigida por Alfred Eckhart Zimmer. La Segunda Guerra Mundial da origen a la escuela actual de pensamiento de la teoría realista y el equilibrio de poder. Las ciencias auxiliares. En la clase de Relaciones Internacionales vimos que las ciencias auxiliares eran historia, derecho, sociología, economía, geografía y diplomacia. Sin embargo, yo añadiría que también utilizamos las matemáticas, las ingenierías, administración, el urbanismo, la ecología, la física, la química, la biología y la psicología. Todas estas ciencias ayudan a complementar el estudio de las relaciones internacionales. La diplomacia es la ciencia de la mediación entre dos actores internacionales estatales. Es el resultado de siglos de análisis sociológico y psicológico para poder responder a la pregunta sobre cómo evitar el conflicto. La academia. El sector de la Academia de Relaciones Internacionales se dedica a la investigación y a la docencia. Tanto la diplomacia como la academia me interesan, y la Academia de Relaciones Internacionales es prácticamente el hijo moderno de la sociología de los siglos XVIII, XIX y XX. Comte. La continuación del trabajo de Bacon, que fue el creador del método científico. Es el heredero de Saint-Simon y fundador del positivismo. Sin Comte y el positivismo, la formulación de las ciencias sociales como precisamente ciencias no hubiera sido posible. Comte establece que la única forma de llegar a la verdad es a través del método científico, es decir, de una sistemática investigación de la realidad. Spencer. Se interesó por la ley de los tres estados de Comte, teológico, metafísico y científico. Se le reconoce por el darwinismo social. Para él, la sociedad militante es jerárquica y la sociedad industrial es diferenciada. Tiene ideas alineadas con la escuela de pensamiento realista de las relaciones internacionales, donde la lógica del equilibrio de poder establece que a mayor poder, mayores responsabilidades y beneficios y viceversa. Me gustaría profundizar en el darwinismo social de Spencer. La teoría de que el principio evolutivo natural de Darwin, la supervivencia del más fuerte, es aplicable a la evolución social es una base teórica medular de la concepción del Estado por la teoría realista de Rey, donde la sociedad internacional es anárquica y los estados pelean por la supremacía, de acuerdo con la doctora Karen Minst, autora de los fundamentos de las relaciones internacionales. Marx. Para Marx, la lucha de clases y la competencia por la supremacía sobre los medios de producción y el trabajo es lo que provoca la evolución social. El marxismo es fundamental para el pensamiento del siglo XXI, ya que es imposible concebir el análisis de las relaciones internacionales y la reconfiguración del sistema internacional sin estudiar la dinámica de poder entre las diferentes clases sociales y la supremacía de los modos de producción. Por ejemplo, estudiar la supremacía marítima de Inglaterra y el papel de la aristocracia y la nobleza migrante a América. Durkheim es uno de los principales representantes del estructuralismo. Para ellos, la realidad es producida a través de un sistema complejo de diferentes factores relacionados entre sí. La percepción de Durkheim revolucionó el ángulo de la investigación, hasta entonces psicológico, y empezó a conceptualizar los actores sociales y los fenómenos estudiables, y más que eso, repetibles y predecibles. Los hechos son anteriores al individuo. Es una herencia fundamental para las relaciones internacionales. Sigue la lógica de los comportamientos entre actores internacionales son medibles. Stefano Guzzini, investigador del Instituto Danés de Relaciones Internacionales, afirma que Max Weber fue un precursor de la ciencia social empírica. Su ciencia está llena de objetivos filosóficos, y su interpretación de la ciencia y la política creó una cierta filosofía que más adelante se llamó existencialista. La Escuela de Chicago fue pionera en la sociología urbana. Respondió a la necesidad de estudiar las dinámicas sociales de mestizaje, conflicto, adaptación e interacción grupal en lo que ya era prácticamente la sociedad del siglo XIX industrializado. El interaccionismo simbólico consiste en el entendimiento de la sociedad a través de la comunicación y el estudio de los medios y la codificación de mensajes.
fundamental para el estudio de la institucionalización de procesos de integración y cooperación multilateral como la Unión Europea o las Naciones Unidas. Parson es un sociólogo que entra con una influencia enorme en el debate de la polarización entre los conceptos epistemológicos existentes, el objetivismo y el subjetivismo, la estructura y la latencia, y lo micro y lo macro. Va a fundar el Departamento de Relaciones Sociales de Harvard y es el representante del funcionalismo estructuralista que ve a la sociedad como un sistema complejo. La teoría de la acción tomará en cuenta al individuo como nunca antes, lo que va en alineación con la evolución del pensamiento liberal durante la Primera Guerra Mundial. La contribución más grande de Merton es el conjunto de teorías de alcance intermedio, las cuales buscan un punto medio entre las teorías de sistemas y el mero empirismo, es decir, ni tan general ni tan individual. Este punto medio comenzó con la idea de que las teorías pueden ser lo bastante abstractas para tratar diferentes esferas de la estructura social. En las relaciones internacionales, diferentes teorías han surgido que son adaptables a diferentes escenarios y escuelas de pensamiento. Luhmann fue alumno de Talcott Parsons, y tal como su maestro, Luhmann era partidario de la idea de que todo acto social podía entenderse dentro de un sistema macrouniversal teórico, la teoría de sistemas. Fue el inicio de un famoso debate con Habermas en 1968. Sus ideas de los sistemas sociales fueron determinantes para el entendimiento de la Guerra Fría, una enorme ruptura en la historia, ya que gracias a la bomba nuclear el mundo pasó de una dinámica de guerra total entre potencias a guerras de conflicto tipo entre terceros actores. Esto debido al principio de la mutua destrucción asegurada, el cual indica que con bombas nucleares en ambos lados ninguno podría considerar la victoria. Ello resulta en una relativa paz que evita la devastación del mundo occidental como en las guerras mundiales. La aportación más grande de Giddens hasta ahora es la reiteración de los conceptos en la constitución de la sociedad. El paradigma de Giddens de la teoría de la estructuración y la definición del movimiento social dicen que la evolución social es un intento colectivo de luchar por un interés común o de alcanzar un objetivo al margen de la esfera de las instituciones establecidas. Bourdieu ha sido de gran influencia en la Francia de la posguerra, y siendo Francia un actor internacional fundamental, la relevancia de Bourdieu es evidente. Ha categorizado su estudio como constructivismo estructuralista. También ha llevado a cabo el análisis de los mecanismos de reproducción de jerarquías sociales. Bourdieu hace énfasis en la relevancia de la diversidad cultural, fuente de la actividad internacional. Habermas hace una gran crítica a Marx por medio de la reconstrucción del materialismo histórico, modelando el capitalismo tardío y el contemporáneo. Su crítica se basa en que no solo el trabajo y los medios de producción son el motor de la historia, sino también la interacción a través del lenguaje. Miembro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, es autor también de la teoría de la acción comunicativa y la democracia deliberativa. Sus obras han sido traducidas a 30 idiomas y se estudian en todos los campos de las ciencias sociales. Su relevancia en las relaciones internacionales es evidente con nuestro estudio de sus escritos y los demás autores como conocimiento básico de la carrera. Conclusión. ¿Cuál es la utilidad que tiene la sociología en el estudio de las relaciones internacionales? La utilidad de la sociología en las relaciones internacionales es total, por el hecho de que comparten el mismo objeto de estudio, la sociedad humana, en todos sus niveles, local, nacional, regional e internacional. Las relaciones internacionales se concentran en estudiar la dinámica de poder relevante para la sociedad internacional. Las ciencias sociales. Las relaciones internacionales nacieron debido a la necesidad de personal especializado en responder esta pregunta: ¿cómo evitar el conflicto? Para responder esta pregunta es lógica la necesidad de los estudios que han intentado codificar el comportamiento humano en la sociedad. Llevamos milenios estudiándonos a nosotros mismos, y las conclusiones de dichos estudios son más que necesarias hoy en día.